Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con las aplicaciones de la segunda derivada y vamos a comenzar revisando dos gráficas para determinar las utilidades que tiene conocer cómo aplicar la prueba de la segunda derivada. Entonces observamos las siguientes gráficas. Tenemos dos curvas con sus respectivas rectas tangentes en color rojo y observemos que tienen un comportamiento diferente debido a la forma que tiene la curvatura. Es decir, la primera curva, esta que tenemos aquí, está por encima de las rectas tangentes, lo que se llama cóncavo hacia arriba por el comportamiento, tiene una concavidad hacia arriba. En el caso de la segunda gráfica, como la curva queda por debajo de la recta tangente, se le llama cóncava hacia abajo debido a que está por debajo de las rectas tangentes y a la curva no le queda otra opción más que adaptarse a un comportamiento de este tipo, es decir, con una concavidad hacia abajo. Ahora, para poder determinar esto mediante cálculos o mediante valores numéricos, lo que se hace es utilizar ciertas pruebas. Ahora, si la gráfica f queda por arriba de todas las rectas tangentes en un intervalo y, entonces la curva se llama cóncava hacia arriba en ese intervalo y si la gráfica f queda por debajo de todas las tangentes en un intervalo y, entonces la curva se llama cóncava hacia abajo, como en el caso de esta segunda gráfica, en ese intervalo y. Para eso se utiliza lo que se llama la prueba de concavidad. La prueba de concavidad nos dice que si la doble derivada de una función es mayor a 0, para todo valor de x en un intervalo dado, entonces la curva es cóncava hacia arriba en ese intervalo, y si la doble derivada tiene valores menores a 0 para todos los valores de x que se encuentran en un intervalo y, entonces la curva es cóncava hacia abajo en ese intervalo y, que básicamente tendríamos este comportamiento. Si en un intervalo dado la segunda derivada nos genera valores mayores a 0, entonces esa curva es cóncava hacia arriba, y si nos genera valores menores a 0 o negativos, entonces la curva es cóncava hacia abajo. Otra definición importante que debemos conocer es lo que se llama el punto de inflexión. Los puntos de inflexión se definen como un punto sobre una curva y igual a f de x si en f, que es continua, y la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. O sea, básicamente, si tenemos una curva, vamos a identificar puntos P como el cambio de concavidad. Es decir, en esta primera gráfica tenemos primero una curva en la que tenemos concavidad hacia abajo, es decir, el valor de la doble derivada es menor a 0, pero luego, después de cierto punto, se vuelve cóncava hacia arriba, es decir, la doble derivada tiene valores positivos. Este punto donde cambió de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba se llama punto de inflexión, y puede ocurrir que sea de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba, o viceversa, que sería de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo. De cualquiera de las dos maneras, esos puntos P donde cambia de concavidad se llaman puntos de inflexión y ocurren cuando el valor de la segunda derivada es igual a 0. De manera que la prueba de la segunda derivada consiste en que si suponemos que tenemos la doble derivada continua cerca de un valor x igual a c, entonces vamos a poder aplicar la prueba de la segunda derivada de esta forma. Si la primera derivada evaluada en un punto c es igual a 0 y la segunda derivada evaluada en ese mismo punto c es positivo, entonces se dice que f tiene un mínimo local en ese valor de c. Por otra parte, si la primera derivada en ese punto c es igual a 0 y la segunda derivada en ese mismo punto c es negativo, entonces en ese punto c se dice que tenemos un máximo local. Para que esto quede de la manera más clara, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo que nos pide determinar la concavidad, los puntos de inflexión y mínimos y máximos locales para esta función. Lo primero que vamos a hacer es aplicar las pruebas de la primera y segunda derivada, por lo tanto hay que encontrar la primera y la segunda derivada de esta función que tenemos aquí en pantalla, la primera derivada y la segunda derivada.
Lo que vamos a hacer ahora es buscar los puntos críticos o los números críticos, y recordemos que esto ocurre cuando la primera derivada es igual a 0. Entonces vamos a colocar la primera derivada, la vamos a igualar a 0 y vamos a buscar los valores de x que satisfacen esta ecuación, los cuales mediante factorización podemos llegar a esta expresión en donde, si esta expresión tiene que ser igual a 0, eso quiere decir que como tengo una multiplicación, cuando uno de esos dos términos es igual a 0, se cumpliría esta ecuación. Es decir, cuando 4x cuadrada es igual a 0 y cuando x menos 3 es igual a 0, esto se cumple. Si 4x cuadrada es igual a 0, x tendría que valer 0, y si x menos 3 tiene que ser igual a 0, entonces eso ocurre cuando x es igual a 3. Estos dos valores serían mis números críticos o mis puntos críticos. Ahora vamos a aplicar la prueba de la segunda derivada, la cual consiste en que vamos a evaluar estos dos valores encontrados en la segunda derivada. Si evalúo el 0 en la segunda derivada, me va a generar un 0. Y si evalúo el 3 en la segunda derivada, me genera un 36. Ahora consideremos lo que dice la prueba de la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada dice: si tú encuentras un número crítico en un punto C, que es lo que hicimos aquí, y ese punto crítico lo evalúas en la segunda derivada, si te sale positivo, tienes un mínimo local. Si te sale negativo, tienes un máximo local. En el caso de cuando evaluamos el punto x igual a 3, nos generó un valor de 36, es decir, positivo. Por lo tanto, tenemos un mínimo local. Pero en el caso de x igual a 0, cuando evaluamos para determinar la prueba de la segunda derivada, ni es positivo ni es negativo, simplemente es 0. Entonces en ese caso no tenemos ni un mínimo ni un máximo local. De esa manera podemos descartar ese punto. Nos vamos a quedar entonces nada más con el 36, que sería un mínimo local. Vamos a buscar entonces ahora los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión ocurren cuando la segunda derivada es igual a 0. Entonces, vamos a revisar en la segunda derivada igual a 0. Vamos a tomar la segunda derivada, que es esta expresión, la vamos a igualar a 0 y vamos a aplicar el mismo procedimiento anteriormente, buscar cuánto vale x para que esto se cumpla. Aquí factorizamos y encontramos que x tiene que valer o 0 o 2 positivo. Estos serían los puntos de inflexión, que es decir que es cuando la curva cambia de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo o viceversa. Pero no sabemos cuál es la concavidad que tiene la curva, solamente sabemos los puntos en los que cambia de concavidad. Entonces, para determinar qué tipo de concavidad tiene la curva, vamos a evaluar antes del 0, entre el 0 y el 2 y después del 0, que serían estos tres intervalos de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito, abiertos porque recordemos que estos son puntos de inflexión. Si los sustituimos en la segunda derivada, pues nos daría 0 y no nos aportaría ningún tipo de información. De manera que vamos a determinar entonces que si yo sustituyo un valor de menos infinito a 0 en la segunda derivada, me queda un valor positivo, por lo tanto es cóncavo hacia arriba. Si sustituyo de 0 a 2, me queda negativo, cóncavo hacia abajo. Y de 2 a infinito me queda positivo, cóncavo hacia arriba. Recordemos que estamos sustituyendo en la segunda derivada. Con toda esta información vamos entonces finalmente a graficar la función. Tendríamos entonces lo siguiente. De la primera derivada obtuvimos que en x igual a 3 hay un mínimo local. Si sustituyo el 3 en la función original, voy a encontrar que es menos 27, ese es mi mínimo local. De la segunda derivada encontramos que el punto de inflexión se encuentra en x igual a 0 y en x igual a 2, que serían estos dos puntos rojos. Son los puntos en donde la función cambia de concavidad. Y de la tabla anterior recordemos que nos decía que de menos infinito a 0, que sería esta parte de aquí, es cóncavo hacia arriba. Entonces tengo que tener una curva que tenga una concavidad hacia arriba y que llegue al punto de inflexión. Después de ese punto de inflexión cambia a cóncavo hacia abajo, que sería entonces de esta forma hasta que llegue al siguiente punto de inflexión en x igual a 2. Y después de cóncavo hacia abajo cambia a cóncavo hacia arriba, que sería después este comportamiento. Y como ya no tenemos otro punto de inflexión, la curva simplemente pasa por el mínimo local y continúa incrementándose después del mínimo local
hasta el infinito. Y entonces este sería el bosquejo de la curva dada por esta función, sin tener que estarle dando valores a la función. Simplemente identifiquemos los puntos de interés, que sería mínimos o máximos locales, los puntos de inflexión y la concavidad que tiene entre esos puntos de inflexión. Y con eso entonces hemos terminado el ejemplo que se nos plantea. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte, deja tus dudas o comentarios para nuevos videos y nos vemos en la próxima ocasión.